de María Trina Burgos, abogada de inmigración. Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Nos amanece, son ya las 9 en punto de la mañana de este jueves 3 de octubre del año 2024. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana del día de hoy, usted está sintonizando en Conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular con la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Y aquí recibo el saludo de Guillermo Useche en Puerto Ordaz. Hay que cambiar la ley, la actual deja en evidencia la trampa y eso no se vale, escribe él muy bien. El amigo Juan Acuña, el camionero, está en Quanah, Texas. Douglas Isturiz nos saluda desde El Salvador, Carlos Cuevas en Westchester, Hugo Boscán en Játiva, Henry Moreno en Atlanta, Xavier Míguez nos saluda con mucho afecto desde Barcelona, allá en España, la Barcelona mediterránea. Alfredo y Marianela están en Dulcinella, en Toronto. Pedro está... él dice que en el programa siempre damos en el clavo. Yo pensé que me estaba saludando desde El Clavo, Estado Miranda. Lorena Granadillo saluda con el ambiente navideño. En fin, dice, hay un ambiente navideño que no se siente, un sol de Semana Santa, lluvias de mayo y una economía de enero. Cosas raras, dice Lorena con mucho humor e ironía. Saed Amón en Kissimmee, José Agudelo en Cajaseca, Estado Zulia. Doña María Alicia Sifonte, siempre tan consecuente, nos manda bendiciones desde Caracas. David Madrid en Montreal, o Montreal, como le dicen ellos. Silvia Ascanio en Houston. Y dice que David Madrid dice que salude también en Montreal a Catherine. Bonjour, Catherine. Carlos Artiaga en Nirgua. Mimoni Ani en Bogotá, esperando que este Rosh Hashanah traiga la liberación de Venezuela, Dios quiera. Marcos Siquio Castillo en la ciudad Jardín de Maracay. Manuel Díaz Campos, Moreira Sojo Alegri, Fidel Moreno en San Antonio de los Altos, Miver Quesada en Margarita, La Perla del Caribe Mar, Ninoski de Los Ángeles, Ávila en Montevideo. ¡Wow! ¡Qué gran cantidad de amigos! María Alejandra Alfonso en Gainesville y manda un cocodrilo pequeño, nuestra querida Chere Ramos Graterol. Johnny Castro también está en Montreal. Bien, gracias a todos. Uy, son muchos, ¿no? Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Buenos días, Floralicia. No me oyó. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. En Madrid, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días y feliz jueves para todos. Aquí saluda Segarra desde Italia, Reina Llanes en Barquisimeto, José Rodríguez en Sevilla. Gracias. Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Francisco de Borja. Hoy es San Francisco de Borja. Mañana 4 es que es San Francisco de Asís. San Cándido, San Cipriano de Tulum, San Dionisio Areopagita y San Gerardo de Namur.
Felicitaciones pues a los Cándidos, Ciprianos, Dionisios y Gerardos, y Gerardas también. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos que hoy está creciente la luna en Libra. La luna de Libra es luna de paz, armonía, reconciliación. Es la luna de los arreglos. Es buena para llegar a un arreglo, a un acuerdo donde todos van a quedar beneficiados. Es una buena luna para firmar contratos, legalizar sociedades. Es una buena luna para negociar. Es la luna de la belleza. Así que es la luna para que usted vaya al salón de belleza. ¿Cómo se irá a poner? Es una buena luna para mediar. Es una buena luna, dicen, incluso hasta para casarse. Usted sabrá. Luna creciente en Libra, Sol en Libra, este jueves 3 de octubre del año 2024. Hoy es el día de la unidad alemana, porque el 3 de octubre de 1990 entró en vigencia el Tratado de la Unificación entre lo que era la República Federal de Alemania, o la Alemania Occidental, y la República Democrática Alemana, o la Alemania Oriental, la comunista. Es el Día Internacional del Mosquetero. No sé por qué hay un Día Internacional del Mosquetero si ya no hay mosquetes. Y si ya no hay mosquetes, pues no hay mosqueteros. Los únicos que quedan son Athos, Porthos y Aramis, porque viven en el mundo de la fantasía, en el mundo de la literatura. Los 3 mosqueteros de Alejandro Dumas, que como todos sabemos no eran 3 sino 4, porque a esos 3 hay que agregarles a D'Artagnan, 1 para todos, todos para uno. En Venezuela y América Latina es el Día del Odontólogo, así que felicitaciones a todos los odontólogos y odontólogas. Y es el Día del Vecino, fomentar la cultura del buen vecino, difundiendo valores de convivencia como la tolerancia, el respeto, la cooperación y la participación. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Caracas con el abogado Joel García, abogado especializado en derecho penal, defensor de derechos humanos. Con él vamos a tratar el caso de la Fiscalía de Tarek William Saab, que ha pedido 30 años de prisión para 2 dirigentes, 2 mujeres del Partido 20 Venezuela. Las acusa, para variar, de terroristas. Tocaremos ese caso y el de tantos presos políticos con Joel García. Luego iremos a Lima para conversar con el economista José González, está de paso por Lima. Con él vamos a abordar el impacto de la huelga portuaria en Estados Unidos y justo ahora, cuando entramos ya en la recta final de la campaña electoral. Después iremos a Madrid para conversar con Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Con Emiliano vamos a actualizar la situación muy, muy delicada en el Medio Oriente. Después iremos a Washington para conversar con el periodista Eugenio Martínez. Y con Eugenio, que es especialista en temas electorales venezolanos, vamos a abordar la propuesta de Jorge Rodríguez de reformar las leyes electorales, políticamente hablando, ¿qué hay detrás de eso? Porque no es tanto un problema legislativo como un problema político, evidentemente. Aquí en Miami vamos a conversar con el cineasta José Luis López Linares, quien ha presentado un documental muy interesante, Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza. Esta película plantea la revisión de toda la leyenda negra sobre la conquista y la colonia española en América en el siglo XVI, XVII y XVIII. Esto sobre todo en el contexto de la ridiculez de López Obrador, secundado por la señora Sheinbaum, de exigirle a España que pida disculpas. La tontería de pedir disculpas, dice uno de los capítulos de la película. Y vamos a conversar con nuestro compañero Fernando Arriaza sobre el desarrollo de los playoffs, eliminados los Astros que eran los grandes favoritos, eliminados también los Orioles, eliminados los Bravos. Bien, vamos a ver hacia dónde se encamina esto. Y el foro de hoy lo vamos a dedicar al
esa actividad tan nefasta y peligrosa que es procrastinar, dejar las cosas para mañana. Lo contrario a aquel viejo dicho que decía no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. El procrastinar es algo así como no hagas hoy lo que puedes hacer mañana. Y así pues se van postergando las cosas. Para ello vamos a contar con dos destacadas psicólogas clínicas, Jacqueline Quintero en Barcelona, España, y Giraldine Sharaf en Bogotá. Ese es el programa que hemos preparado para el día de hoy, 3 de octubre del 2024. El 3 de octubre de 1899, un tribunal arbitral en París dictaminó a favor del Reino Unido, adjudicándole casi el 90% del territorio de lo que en ese entonces era la Guayana británica, o Esequiba. Venezuela solo obtuvo la totalidad del delta del Orinoco, luego de ese dictamen. El gobierno de Ignacio Andrade entonces emitió una enérgica protesta contra ese laudo arbitral por considerar que habían existido vicios de nulidad en la decisión. Pero no fue sino hasta 1962, en el gobierno de Rómulo Betancourt, cuando se logró un avance al denunciarlo ante Naciones Unidas, después del hallazgo de documentos que comprometieron la legalidad del mismo. Y entonces, ya en el gobierno de Raúl Leóniz se firmó el Acuerdo de Ginebra en 1966. Y hasta el sol de hoy estamos en esa disputa que para muchos está definitivamente perdida. Más ahora que se han encontrado yacimientos inmensos de petróleo en territorio guayanés. El 3 de octubre de 1929, serbios, croatas y eslovenos se unen para formar el Reino de Yugoslavia, la tierra de los eslavos del sur. El 3 de octubre de 1941 se estrenó El halcón maltés de John Huston, según la novela homónima de Dashiell Hammett con Humphrey Bogart y Matty Astor. Se estrenó en Nueva York, la primera gran película del cine negro sobre una gran novela negra de Dashiell Hammett. El 3 de octubre de 1974 comenzó el juicio a Richard Nixon por el caso de Watergate. El 3 de octubre de 1990, ya lo habíamos comentado, entró en vigencia el Tratado de Unificación de las dos Alemanias. El 3 de octubre de 1995, el ex corredor, locutor y actor de la NFL, O.J. Simpson, es declarado no culpable, es decir, inocente, del asesinato de su esposa Nicole Simpson y Ron Goldman en Los Ángeles. El escándalo Simpson todavía repercute hasta el sol de hoy. Se hizo una serie de televisión que resultó también muy interesante y popular. El 3 de octubre del 2010, Alemania liquida totalmente las reparaciones de guerra junto con los intereses generados desde la aprobación del Tratado de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y ya en tiempos más recientes, hace 4 años, el 3 de octubre del 2020, se confirmó el primer caso de COVID-19 en las Islas Salomón. El 3 de octubre del 1906 nació en Soledad, en el Atlántico colombiano, Francisco de Asís Galán Blanco, mejor conocido como Pacho Galán, el rey del Merecumbe. Falleció en 1988 a los 85 años. El 3 de octubre de 1941 nació Chubby Checker. 83 años está cumpliendo hoy este caballero, Chubby Checker, el rey del twist. Y 75 años está cumpliendo hoy Lindsey Buckingham. Lindsey Buckingham, el guitarrista, compositor de Fleetwood Mac. El editorial con César Miguel Rondón. El lunes 22 de julio, el general en jefe Vladimir Padrino López se reunió con el alto mando militar en su despacho, con la delegación del Centro Carter, que llegó al país para servir de observadora en las elecciones del domingo siguiente, del 28 de julio. En ese momento,
el general Padrino López les dijo: por la seriedad que representa el Centro Carter en esta materia es por la cual el Consejo Nacional Electoral los ha invitado para que nos acompañen en estos próximos comicios del 28 de julio. Y en Venezuela vemos un ambiente entusiasta, de alegría, de mucho color, de mucha buena vibra, y todos los candidatos están haciendo sus concentraciones en las calles, y a nosotros eso nos contenta. Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cada vez que hay elecciones en el país, eso representa para nosotros una alegría inmensa, porque es una de las formas de legitimar el proceso democrático de nuestras instituciones y utilizarlo en la medida que vamos nosotros haciendo elecciones en el país. Cita textual. Le dijo: le damos la bienvenida al Centro Carter, que tiene un prestigio ganado en todo el mundo y no solamente en tareas de elecciones, sino incluso de democracia y soluciones de conflicto. Luego, la delegación del Centro Carter fue al Consejo Nacional Electoral. Y veo la fotografía donde el señor Elvis Amoroso, muy sonriente, le estrecha la mano a la señora Jenny K. Lincoln, la principal consejera del Centro Carter para Latinoamérica y el Caribe, quien presidió esa delegación. Igual, el señor Elvis Amoroso pues se volcó en elogios al Centro Carter. Esta misma señora, Jenny K. Lincoln, estuvo ayer en la Organización de Estados Americanos. Y allí ella presentó las actas. Las fulanas actas, las famosas actas. ¿Y qué dijo la señora Jenny K. Lincoln? Estas actas fueron analizadas por la oposición y por misiones internacionales independientes y demuestran que son las actas originales del 28 de julio y que dan como ganador a Edmundo González Urrutia con más del 60% de los votos. Dice esta nota de prensa que leo: las actas de escrutinio fueron mostradas en el contexto de la presentación ante el Consejo Permanente del informe preliminar de la Misión de Observación Electoral sobre las elecciones de jueces de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones de Guatemala. En esa sesión ordinaria también se conoció el legado del expresidente Jimmy Carter, fundador del centro, quien cumplió antier 100 años. Regresando a las actas, los documentos registran la votación de los venezolanos en cada una de las mesas de los centros de votación y fueron obtenidos por el equipo de la líder María Corina Machado en un trabajo sin precedentes con el apoyo de testigos y colaboradores de la oposición. Esto es lo que presentó la señora Lincoln allí en la OEA. La misma señora que fue reconocida como representante de un organismo serio como el Centro Carter por el general Padrino López y por el muy sonriente, obsecuente y ahora escondido Elvis Amoroso. Una bofetada más. El señor que ganó las elecciones con una relación 70-30 el 28 de julio es Edmundo González Urrutia, no Nicolás Maduro Moros. Estas fueron las actas que recolectaron miles de testigos y que muestran que el resultado del Consejo Nacional Electoral no es creíble. Eso dijo ayer la señora Lincoln en la OEA. No es creíble que Nicolás Maduro haya ganado las elecciones porque sencillamente no las ganó. Punto. 9:20 de la mañana. Una pequeña pausa y al regreso las noticias más importantes de este jueves 3 de octubre. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Y a las 9:23 de la mañana vamos con las noticias más importantes del día de hoy. María Corina Machado dijo que las actas electorales que el Centro Carter presentó ayer ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos representan la prueba física de la victoria de Edmundo González Urrutia en las presidenciales del pasado 28 de julio, en las que el resultado oficial le dio la reelección
a Nicolás Maduro. La oposición mayoritaria que lideran María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, conformada por la decena de partidos de la Plataforma Unitaria Democrática, rechazó ayer la propuesta de diálogo político convocado por el presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez. En un comunicado conjunto firmado por Machado, González Urrutia y los factores políticos de la Plataforma Unitaria, la oposición mayoritaria advierte que el oficialismo pretende imponer una estructura en las negociaciones sin un acuerdo previo y sin condiciones indispensables, como el acompañamiento de un mediador imparcial, para garantizar la integridad y seriedad del proceso. El diálogo propuesto por Jorge Rodríguez es solo un ejercicio de propaganda sin que exista participación previamente acordada con nosotros, sin agenda, sin reglas, sin locación segura para que todos los participantes estemos exentos de amenazas y presiones por parte del régimen, y sin un mediador imparcial que lo acompañe. Esta es una cita textual del documento firmado por Machado, González Urrutia y los líderes opositores. El Ministerio Público imputará al alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, quien fue detenido el martes 1 de octubre por funcionarios del SEBIN. La Fiscalía confirmó la detención del alcalde y de otros miembros de su gabinete e informó que fue designado un fiscal nacional especializado en materia contra la corrupción para procesar a los funcionarios por delitos previstos en el catálogo de tipos penales de la Ley contra la Corrupción. Antes de la elección presidencial de 2024 y luego del proceso electoral, el gobierno de Nicolás Maduro ha perseguido a dirigentes opositores, incluso ha detenido a al menos a 6 mandatarios municipales, incluido Ramírez, quien es militante del partido Primero Justicia. Desde el pasado viernes se reforzó la medida de ingreso a Venezuela solo con pasaporte venezolano vigente. Hay excepciones y procedimientos aclarados a continuación. Pasajeros venezolanos con doble nacionalidad podrán ingresar al país con el pasaporte venezolano vencido sin salvoconducto. Pasajeros con residencia legal en otros países podrán ingresar al país con el pasaporte venezolano vencido sin salvoconducto. Pasajeros venezolanos sin residencia legal en otro país deberán solicitar un salvoconducto. Se mantiene vigente el convenio Mercosur que permite viajar solo con cédula, en este caso, solo en vuelos directos y sin escala desde países miembros de Mercosur. En la actualidad, esto solo está disponible con los vuelos procedentes de Bolivia. El documento de viaje o salvoconducto permite tránsito en otro país no superior a 5 horas, sin hacer migración en el mismo, esto debido a que solo autoriza volar al destino final, Venezuela. Para salir de Venezuela es imprescindible el pasaporte venezolano vigente. El salvoconducto o documento de viaje debe ser tramitado con máximo 72 horas de antelación al viaje. Este documento incluye los datos del vuelo. Podrá realizarse la solicitud con el pasaporte vencido y luego solicitar el salvoconducto con los detalles del vuelo. Si hay algún cambio en los vuelos, se deberá tramitar un nuevo salvoconducto. La Navidad comenzó oficialmente en Venezuela después de que el gobierno sorprendentemente adelantó las celebraciones. Una medida que, según los críticos, es un intento de desviar la atención de los controvertidos resultados de las elecciones presidenciales. Desde la votación de julio, que los expertos creen o afirman que la oposición ganó por un margen de más de 2-1, Caracas ha reprimido a los disidentes, encarcelado a más de 2.000 y ha obligado al candidato presidencial de la oposición a huir a España. Ahora Nicolás Maduro, buscando liberar el gasto navideño para impulsar una economía en decadencia, ha decidido que las festividades comenzarán antes. Ni siquiera ha pasado Halloween y ya es Navidad. Lo celebraremos juntos, dijo alguien en Caracas a The Associated Press. Un nuevo expediente judicial proporciona la imagen más completa hasta el momento del caso electoral de 2020 contra el expresidente Donald Trump y describe lo que el fiscal especial Jack Smith describe como la conducta criminal privada de Trump. La presentación de 165 páginas revela evidencia nunca antes divulgada
sobre las acciones de Trump antes y durante el 6 de enero del 2021. La moción de Smith afirma que Trump intentó anular los resultados de las elecciones de 2020 como candidato político, no como presidente, y por lo tanto no tiene derecho a inmunidad de procesamiento penal por actos oficiales, medida que el Tribunal Supremo le concedió en julio. La campaña de Trump criticó la presentación calificándola de otro intento obvio de la administración Biden de socavar la democracia estadounidense e interferir en esta elección. Cita textual. El presidente Joe Biden sobrevoló partes del oeste de Carolina del Norte, devastadas por la tormenta, y la vicepresidenta Kamala Harris se aventuró más al sur hasta Georgia para hablar con los servicios de emergencia y las familias devastadas en algunas de las áreas más afectadas por el huracán Helene, tratando de recuperarse del impacto, comunidades en las que el gobierno federal está para ayudar en los esfuerzos de reconstrucción en el futuro. En Augusta, la señora Harris dijo que se reunió con las víctimas de la tormenta, incluida una mujer cuyo marido había muerto en la tempestad. También destacó los esfuerzos que los funcionarios estatales, locales y federales habían realizado para brindar ayuda y enfatizó que la respuesta se extendería mucho más allá de los viajes del miércoles. Harris resaltó el trabajo de solidaridad de vecinos y voluntarios. Biden voló en círculo sobre el área de Asheville observando estructuras destruidas, edificios derribados y árboles caídos con el alcalde de la ciudad y funcionarios de manejo de emergencias. Hoy el presidente Biden se aventurará a lugares devastados por las tormentas en Georgia y Florida y se reunirá con personas en las comunidades afectadas. Alrededor de 1 millón de clientes en el sureste de Estados Unidos siguen sin electricidad una semana después de que el huracán Helene arrasara partes importantes de la red eléctrica. La mayoría de estos cortes se producen en las Carolinas Occidentales, donde Helene causó una destrucción sin precedentes. Los clientes de Bank of America informaron haber tenido problemas para acceder a sus cuentas bancarias en el día de ayer. Pero el banco dijo que el aparente problema se había solucionado en gran medida. Los informes sobre un problema aumentaron alrededor de las 2:45 de la tarde, hora del este, en Down Detector, que recopila datos sobre cortes. Muchos clientes se quejaron de que no podían ver los saldos de sus cuentas y algunos de los que podían acceder a sus cuentas comenzaron a ver saldos en cero. En una declaración a CNN, Bank of America reconoció que algunos clientes están experimentando problemas para acceder a sus cuentas y a la información de su saldo, y que los problemas se han resuelto en gran medida. Bank of America pidió disculpas por las molestias, pero se negó a especificar la causa del problema. ¿Se imagina usted el susto que se asome a su cuenta y diga que usted está en cero? Dios. El ejército de Israel dijo que mató a 15 militantes de Hezbollah en el sur del Líbano después de que sus fuerzas sufrieran su día más mortífero en el frente libanés en un año de enfrentamientos con el grupo respaldado por Irán. El embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, dijo a CNN que las represalias serán pronto y serán muy fuertes. La gente en Teherán está nerviosa y muchos temen que el ataque de represalia de Israel pueda tener como objetivo las instalaciones nucleares iraníes. El presidente Joe Biden dijo que no apoya un ataque israelí contra instalaciones nucleares iraníes y añadió que todos los miembros del G7 acordaron que Israel debería responder proporcionalmente. Mientras, un ataque israelí en el centro de Beirut mató hoy al menos a 6 personas. Los ataques de Israel han matado a más de 1,000 personas en el Líbano y desplazado a alrededor de 1 millón de residentes desde que se intensificó la guerra con Hezbollah. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, dio su opinión ante las facciones de la resistencia palestinas y libanesas y aseguró que Israel no podrá acabar con ellas, advirtiendo que la entidad sionista será castigada pronto. La cita del presidente iraní: dadas las repetidas agresiones de la entidad sionista contra las facciones de la resistencia, me veo obligado a indicar que los violadores de los derechos humanos y aquellos que cometen los crímenes
deben saber que ese árbol es fructífero y no se podrá acabar con él. Fin de la cita textual de Masoud Pezeshkian, el presidente iraní. Y bien, a las 9:34 de la mañana, vamos entonces con nuestra primera entrevista del día de hoy. Vamos a Caracas. Allí está el doctor Joel García, doctor en Derecho Penal, profesor universitario y defensor de derechos humanos. Joel, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Joel, ¿me escuchas? Veo a Joel, pero no... Sí. Ajá, ¿me estás escuchando, Joel? Sí. ¿Cómo estás, Joel? Gracias por atendernos. Gracias a ti por el contacto, César, a ti y a tu equipo. Joel, ¿quiénes son Mari Rodríguez Díaz y Mayra Montilla Mejía? Sí, bueno, pude tener conocimiento a través de las redes sociales que se trata de dos personas, si se quiere, activistas políticos del Partido 20 de Venezuela, que en la ciudad en el Estado portuguesa, de alguna manera tienen ya rato detenida y que se les celebró una audiencia preliminar el día pasado, en las cuales se les precalificaron y admitieron unos delitos como el de conspiración, de asociación para delinquir, obstaculización de vías terrestres, y fue ordenado su pase a juicio. Entiendo que estas personas, según lo que decían los medios, es que ellos de alguna manera invistieron la caravana presidencial que iba trasladándose por allí. Me imagino que se atravesaron con vehículos, obstaculizaron la vía, etc. El problema no está en esa conducta, que si bien es cierto puede ser reprochable, puede ser condenable. La cuestión es que esa conducta no da para atribuirle a estas personas el delito de conspiración. Porque el problema está que el gobierno, al parecer que cualquier persona que los critique o haga cualquier acto en contra del gobierno, ya lo considera que es un delito de conspiración o que está atentando contra la República. La conducta, César, la conducta que un ser humano puede desplegar, tiene que estar encuadrada perfectamente en lo que se llama tipos penales o en el delito. Si no está dentro de ese tipo penal, podrá hacer cualquier cosa menos ese tipo penal. En el caso de la conspiración, ese tipo penal establece que cualquiera que con acuerdo con una potencia extranjera, un país extranjero, o con grupos paramilitares o grupos terroristas, atente contra la integridad del territorio o contra sus instituciones. Entonces, si bien es cierto, Nicolás Maduro representa al Poder Ejecutivo, no se trata de que es una de esas instituciones o forma parte del territorio. Y esa conducta, que si es como que obstaculizaron la vía, no da para ese delito. Entonces, no es el problema de las penas. El problema es que adecuar las conductas a los tipos penales. Porque pueden decir, esta conversación que tengo yo con la audiencia de César Miguel Rondón, de que yo estoy conspirando y me pueden imputar el delito de conspiración. Y eso lo pueden hacer, pero hay un juez de control, que es el control del juez de garantía, que debe decir, no, esta conducta no encuadra aquí, esta conducta es atípica, es decir, no está en un tipo penal. Y el problema es que en Venezuela no hay separación de poderes y estas personas que fueron apresadas de esa manera, mira, pueden ser condenadas por esas circunstancias. Ahora, 30 años está pidiendo Saab. Sí, el delito de conspiración nada más tiene una pena de 25 a 30 años. Según el artículo 37, usted suma los dos extremos, ¿verdad? Y la mitad es la que le correspondería. De 20 a 30 años son 50, o sea, lo mínimo son 25 años. Más los otros delitos, le suman un tercio de cada de los otros delitos y fácilmente tienen 30 años esas personas en una condena. Entiendo que son dos mujeres jóvenes, ellas. No, una tiene 53 años y otra va a ser que los 60, si mal no recuerdo. Ah, caramba. Pero son militantes de 20 Venezuela. Sí, es que el delito es ser militante de 20 de Venezuela. Ese es el gran delito. Exactamente. Es un delito ser militante de un partido de oposición, porque ¿cuál es el delito ahora contra Rafael Ramírez, el alcalde de Maracaibo del Partido Primero de Justicia, que también lo llevaron preso junto con otras personas? ¿Es que acaso no se sabe nada? Sí. No se sabe nada de él, César. ¿Y por qué le han detenido? Es que en Venezuela no hay razones. O sea, usted no tiene que cometer un delito, César, para que usted pueda ser apresado. No hace falta desplegar una conducta antijurídica para que usted pueda ser apresado. Basta que usted haga un simple comentario
o pertenezca a alguna agrupación política distinta a la del gobierno para usted estar en libertad condicional. No hace falta cometer delito para estar preso en Venezuela. Eso pone en riesgo a todos los venezolanos que no están de acuerdo con el régimen. Por ejemplo, tú estás en riesgo en este momento por lo que estás diciendo. Totalmente. Yo siempre he dicho que hoy estoy aquí, mañana no lo sé, porque basta antojarse de usted o que algún personero del gobierno se antoje de usted para que vayan tras. Y el problema no está de que alguien se antojó, el problema está que el Poder Judicial no funciona como debe funcionar, porque yo pudiera hacer, me pueden detener, pero va a haber un fiscal sensato que sabe que no he cometido delito y no me puede encuadrar mi conducta de un delito. Sé que hay un juez sensato que no lo va a tolerar, pero aquí no hay sensatez alguna y usted pasa a formar parte del grupo de rehenes que tiene el gobierno venezolano. Ahora, estos son instrucciones de órdenes de Tarek William Saab en tanto fiscal general, pero uno sospecha, conociéndole, que no es él el que toma esta iniciativa. ¿De quién recibe órdenes Saab, a tu entender, Joel? Mire, a mi entender, sí, porque es que a veces su actuar deja mucho que desear, porque es de todo menos jurídico a veces su actuar. Y si no es jurídico, tiene que tener una connotación política, y la política está en el Poder Ejecutivo, indudablemente, porque si no, él actuara conforme a derecho. Es como lo que vimos recién pasado, dictarle órdenes de aprehensión a Milei y a otro funcionario del gobierno argentino por el robo de un avión, por ejemplo. Sabemos que la justicia internacional, la jurisdicción penal internacional, Venezuela la tiene en su artículo 4, numeral 9 del Código Penal, y Argentina también la tiene, pero son para delitos atroces, son delitos que atentan contra la humanidad, es decir, delitos de lesa humanidad, no por el robo de un avión como lo dice el fiscal. Entonces, eso es una ignorancia bastante grande en el derecho, y hacerlo no obedece a razones jurídicas, sino políticas. Joel, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. A ustedes, César, 1.000.000 de gracias a ustedes. Joel García es un destacado abogado, abogado penalista, profesor universitario, y ha defendido la causa de numerosos presos políticos en Venezuela. Nos habló desde Caracas. 9:41 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y al regreso nos ocupamos de la huelga portuaria aquí en Estados Unidos. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Está en Conexión por Éxito 107.1 FM. Son las 9:43 de la mañana. Toma nota de este número, por favor. 305-468-0044. 305-468-0044. Ese es el número telefónico de María Trina Burgos. María Trina Burgos es una abogada venezolana que tiene más de 25 años de experiencia trabajando en temas migratorios aquí en los Estados Unidos. Está licenciada para trabajar los temas migratorios en los 50 estados de la Unión y en Puerto Rico, de forma que te podrá atender en cualquier sitio donde te encuentres. Y si estás en Venezuela, llama al 0212-771-3040. Si estás en Caracas, solo con el 771-3040 basta. Esa llamada va a repicar aquí en Miami, en la oficina de María Trina Burgos, sin costo adicional. En la red X, @abogada Burgos, y en el Instagram, María Trina Burgos. María Trina Burgos, tu abogada de inmigración venezolana. 305-468-0044. Una huelga de 45,000 trabajadores portuarios que paraliza los envíos en los puertos de la costa este y la costa del Golfo entró en su tercer día sin que haya negociaciones programadas entre las partes. Esta huelga podría tener consecuencias importantes tanto para Estados Unidos y para la economía internacional. ¿Cuáles podrían ser esas consecuencias? Vamos a consultar con el economista José González, quien en este momento se encuentra de paso en Lima. José, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día, encantado siempre estar con ustedes. ¿Qué
¿qué consecuencias puede tener esta huelga de prolongarse? Porque he leído que se estima un promedio de 5.000 millones en pérdidas diarias. Es correcto, es una huelga que afecta la mitad de los puertos en los Estados Unidos, más o menos, desde Houston hasta New York. Y como dices, involucra prácticamente la mitad de los estibadores en los puertos norteamericanos. Y según los cálculos de distintos bancos de inversión y distintos analistas, puede tener un efecto de entre 1.000 y 5.000 millones diarios en términos de comercio internacional en los Estados Unidos, y podría llegar a tener un efecto en el Producto Interno Bruto de 0.3% por semana. Es decir, en una economía que creció en el trimestre anterior 3%, pero se espera que crezca en este trimestre en 1.2% y por el año en 1.9%, un par de semanas de la huelga, si ese 0.3 sería cierto, reduciría el crecimiento prácticamente en 0.6%. Y por otro lado, tendría un efecto similar al de la COVID en términos de escasez de ciertos productos, en la medida, si recuerdas, la inflación por la COVID fue porque las cadenas de abastecimiento, particularmente por el efecto de la pandemia y las cuarentenas en los puertos, generó escasez que generó incremento en los precios. Podría suceder lo mismo. Y estando en octubre, muchos de los bienes que están siendo entregados en los puertos para distribución a nivel nacional son inventarios de ventas para la Navidad. Entonces hay una serie de efectos múltiples en términos de lo que podría significar para la economía si la huelga se prolonga. Y hay un tema que, como estamos en un proceso electoral, el presidente Biden, que tiene la prerrogativa, según la ley Taft-Hartley, de suspender la huelga por 80 días, como hizo con los ferrocarriles hace 2 años, no lo va a hacer por el efecto que tiene el endoso de los sindicatos en las candidaturas presidenciales. De ahí que no se vea una solución a la huelga en la medida que las partes aún no se han puesto de acuerdo. Los trabajadores están pidiendo 61% de aumento en sus salarios en un plazo de 6 años y la administración conjunta de los puertos está ofreciendo 50%. Ahí la desaveniencia. Aquí hay una paradoja muy curiosa, José, porque uno podría sospechar de que a Biden le convendría que la huelga se suspendiese, ¿cierto? Porque están precisamente en la recta final electoral. Pero acabas de decir que teme que perder el apoyo sindical precisamente por la circunstancia electoral. ¿Cómo se resuelve ¿Cómo se resuelve el eso? presidente, recordamos que el presidente Biden es sindicalista, es el único presidente en la oficina, en actividad, que ha participado en un picket, en una manifestación laboral, y las demandas de los trabajadores tampoco son injustas. Recordemos que hemos revisado el empleo mes a mes contigo. Mañana tenemos anuncios de empleo, se esperan 150,000 empleos, están por debajo de los 200,000 promedio que se venían creando. Y manifestarse en contra de la huelga políticamente se puede entender como manifestarse en contra de los intereses de los trabajadores. Y hay que recordar que los Teamsters, que son los choferes de camiones, que es el sindicato más grande del país, decidieron no respaldar en esta elección ni a Trump ni a Harris, sino más bien que sus bases decidieran. De allí que suspender la huelga o por esta ley que se lo permite sería interpretado como los sindicatos como una actitud antilaboral, antisindical, y ese es el problema de que el presidente no vaya a intervenir en la solución de la huelga. Más allá del sector sindical, una huelga que va a traer escasez, que está costando alrededor de los 5.000 millones de dólares diarios, ¿no será esa sorpresa de octubre que están sospechando los analistas políticos en plena campaña electoral? Podría ser, pero digamos de nuevo, no afecta a exportaciones agrícolas, no necesariamente importaciones. Afecta al sector automotriz por las partes, los efectos son múltiples. En la medida que la huelga llega a los puertos de Houston, afecta a la importación de crudos. Recordemos, la mitad de las refinerías norteamericanas están en el Golfo alrededor de Texas. Los impactos pueden ser múltiples si la huelga se prolonga más de una semana, 2 semanas, 3 semanas, y habría que ver ahí qué hace el presidente en ese momento. Lo cierto es que esta también es una negociación que tiene meses
en términos de negociación y desencuentro. Ya. Y los sindicatos señalan, y lo hemos visto en otros sectores en la economía, que los márgenes de ganancia, lo hemos visto en el sector automotriz, de las corporaciones y de sus ejecutivos ha sido relativamente alto, y esos beneficios no se han transferido a los trabajadores. Ahora, están a 10 puntos de diferencia, parece mucho, pero tampoco es tanto. Y yo creo que también la actitud del presidente es forzar un acuerdo entre las partes para que la huelga se solucione adecuadamente y no tenga que intervenir con las consecuencias que eso implica. Y deben haber muchas negociaciones al respecto entre la administración Biden y los propios sindicatos, pero el efecto podría ser no tan negativo. Hay que recordar además que los barcos que no pueden desembarcar sus mercancías no es que vayan a otros puertos, sino que se quedan esperando. Ahora eso crea cadenas, esos barcos que deberían estar desembarcando y moviendo otras mercaderías tampoco se mueven. Y los fletes en los puertos de la costa oeste que están abiertos han subido entre 20 y 50% para aceptar las mercancías que no pueden ser desembarcadas en los puestos del sur y del oeste. Es decir, el nudo gordiano crece, el efecto puede ser sustancial, pero a 72 horas de iniciar la huelga no parece que tuviera una solución inmediata. Ya. No quiero cerrar la conversación contigo, José, sin preguntarte por las encuestas, ya que las has venido siguiendo muy minuciosamente. ¿Qué información estás manejando al día de hoy? Estamos básicamente, Harris, el momentum que tuvo en que venía de unos niveles negativos de Biden de 3% vis-a-vis Trump, hoy día está encima de Trump entre 3 y 6% viendo distintas encuestas. Eso técnicamente sigue en el margen de error. Sí. Ahora, volvemos al tema del path, el camino a los 270 votos electorales. Y en los distintos escenarios que manejan los agregadores de encuestas, Harris tiene la posibilidad de ganar, pero de acuerdo a las últimas encuestas podría ganar 270 contra 268. Y podría remitirse a Nebraska, que es un estado singular en donde no se reparten los votos electorales y no tienen las reglas del resto de estados winner takes all. O sea, uno se lleva un voto, son 3 votos electorales, uno se lo lleva un candidato y los otros se reparten de acuerdo al voto. Podríamos estar en una situación, César Miguel, de un empate 269-269 por primera vez en mucho tiempo en la historia de los Estados Unidos. ¿Qué pasa si se empatan los votos electorales? La Cámara de Representantes se constituye como cuerpo electoral, en donde cada estado tiene un voto y votan los diputados. Y la Cámara y el Senado elige al vicepresidente. Dependiendo quién saque la mayoría en las cámaras, el voto legislativo convertido en poder en voto electoral podría ser distinto al voto popular. Es una elección muy apretada, y salvo que hay un voto oculto que podríamos asumirlo de parte de los jóvenes y las mujeres por Harris, que hicieran que sucedió con lo que sucedió con la elección de Biden contra Trump. Los odds, o sea, los analistas señalan en gran mayoría que las dinámicas favorecen a Harris. Pero las encuestas siguen diciendo que esto es prácticamente un empate que se definirá el 5 de noviembre. Dios mío. Final de fotografía, dirían. Correcto. Pero no son caballos, precisamente. Exactamente. José, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Encantado, un placer siempre. José González es un destacado economista aquí en Estados Unidos y en este momento nos habló desde la ciudad de Lima. 9:55. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Estados Unidos acaba de presenciar el calor más extremo registrado alguna vez en el mes de octubre. Esto ocurrió en Palm Springs, California, donde se llegó a los 117 grados en esta semana, igualando la temperatura más alta del mes en Estados Unidos. Una creciente ola de calor está quemando a Occidente y hay más por venir. Una tormenta tropical podría desarrollarse en el Golfo de México y empapar Florida este fin de semana o la próxima. Según los pronósticos, es poco probable que se produzca un huracán de mayor magnitud, sin embargo. Vamos ahora a Madrid. Allí está Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas.
En el Medio Oriente se ha desatado un polvorín. Israel, Irán, Gaza, Siria. ¿Qué podemos advertir de esta escalada? ¿Estamos ya a las puertas de una guerra abierta y verdadera? Emiliano, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por atendernos. Muy buenos días, don César. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué nos dice, Emiliano? Pues efectivamente, llevamos ya más de un año en una situación de guerra larvada que está utilizando Irán a través de los proxies, los ataques de los hutíes, de Hezbollah, de Hamas, de la Yihad Islámica, y teniendo en cuenta que Netanyahu no tiene límites desde el punto de vista del derecho internacional, puesto que ya lo superó en Gaza y en Cisjordania, pues se ha encontrado con la oportunidad de oro, que es: voy a invadir el Líbano, voy a terminar la faena que ya comenzó con la operación de los walkie-talkies y los burkas contra Hezbollah y matando o asesinando al líder de Hezbollah y también al de Hamas en Teherán. Y ha dicho que, bueno, más que ha dicho que ha previsto que es la oportunidad única para tratar de terminar con Hezbollah. De hecho, hoy ha atacado Damasco, intentando también acabar con alguno de los líderes de Hezbollah. Y la cuestión está en ver cuál va a ser la respuesta militar de Netanyahu, porque si ataca, como presuntamente parece que va a hacerlo, las instalaciones de enriquecimiento de uranio iraníes, pues ahí tendremos un problema, y probablemente ya no solamente de Israel, sino que arrastrará a Estados Unidos y probablemente también arrastrará a algún país europeo como puede ser el Reino Unido. Y desde el lado iraní, recordemos que Venezuela es un socio estratégico de Irán, con multitud de acuerdos, multitud de visitas y de intercambios entre ambos países, y puede afectar también a Venezuela indirectamente. ¿De qué manera afectaría a Venezuela, Emiliano? Porque si Irán entra en guerra, pues toda la relación que mantiene desde el punto de vista económico se vería alterada, con lo cual los ingresos que obtiene del comercio con Irán, también la venta de oro y también incluso la utilización del sistema bancario venezolano para eludir las sanciones norteamericanas contra Irán, se pueden ver afectadas. Es decir, que como socio estratégico y más estrecho en LATAM, pues puede tener repercusiones también para Venezuela, que ya de por sí no se encuentra en una situación óptima. La administración Biden había manifestado la oposición a que se atacasen las instalaciones nucleares iraníes. Pero, como usted dijo, Emiliano, Netanyahu está actuando, como se diría, por la libre. ¿Qué puede ocurrir a estas alturas ya de la escalada bélica? Bueno, Netanyahu está totalmente desbocado. Es decir, recordemos que ha prohibido también la entrada en Israel al secretario general de Naciones Unidas, que representa a todos, lo cual ya claramente demuestra su desprecio hacia la comunidad internacional y hacia las reglas que nos hemos dado. Y yo creo que en relación a la administración Biden, como hemos visto con el conflicto en Gaza y en Cisjordania, así como en el Líbano, pues parece ser que la administración Biden tiene muy poca influencia, por no decir ninguna, en el gobierno de Netanyahu, y yo creo que Netanyahu lo que quiere también es entrar en la campaña política estadounidense mostrando lo que dice Trump, que tanto Biden como la vicepresidenta no tienen ningún tipo de liderazgo internacional y que por lo tanto el votante norteamericano tiende más a Trump que a la candidata Kamala. A ver, cuando hablamos de la escalada de la guerra, si Irán entra en la guerra, ¿qué quiere decir eso puntualmente? Bueno, en la guerra ya está indirectamente, porque ha sido el que ha financiado, armado y formado a todos estos grupos que están atacando Israel. Entonces supondría que lo que han dicho las autoridades y que se lo han transmitido a través de Qatar a la administración estadounidense es que si hay respuesta israelí, ya no van a autolimitar su capacidad militar, con lo cual podríamos entrar en un conflicto directo, aunque limitado a ataques aéreos e intercambio de misiles, puesto que recordemos que la distancia que hay entre Irán e Israel es sustancial como para que haya enfrentamiento terrestre. Y de hecho también los grupos que apoyan a Irán en Irak han dicho que atacarán cualquier tipo de vuelo que utilice Israel para bombardear Irán. Entonces, todo va a depender de Netanyahu, pero Netanyahu lleva muchos años con ganas y haciendo operaciones en Irán, tratando de desestabilizar al país que está alimentando un poco a los proxies o enemigos que tiene Israel sobre la zona. Muy bien. Emiliano, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Muchas gracias. Buen día. El profesor Emiliano García Coso, de la Universidad Pontificia de Comillas, es profesor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Vamos a hacer una pequeña pausa. Y al regreso, venimos con nuestro foro en el día de hoy. ¿Qué es procrastinar? No hagas hoy
lo que puedes hacer mañana. Esto es En Conexión, por Éxito 107.1 FM en Miami. Procrastinación o el síndrome del ya lo haré mañana. ¿Por qué procrastinamos? Hay un viejo dicho, mi mamá me lo decía constantemente en mi infancia, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Pues bien, procrastinar sería entonces, no hagas hoy lo que puedes hacer mañana. Y así vas corriendo y corriendo la aguja. Pero ¿por qué caemos en esto? ¿Por qué esa tendencia? ¿Y cuáles son sus consecuencias? En la ciudad de Barcelona, allá frente al Mediterráneo, está la psicóloga y psicoterapeuta Jacqueline Quintero. Jacqueline, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes, buenos días. Gracias por la invitación nuevamente. Muy contenta de estar aquí. Gracias. Y en la ciudad de Bogotá, de este lado del océano, Giraldine Sharaf, también psicóloga clínica. Giraldine, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, César. Muchas gracias por la invitación. A ver, Jacqueline, ¿qué es procrastinar? Bueno, la procrastinación es como un mecanismo de defensa que utilizamos las personas para protegernos de ciertos estímulos que nos resultan muy difíciles y muy desagradables. Y por tanto usamos mecanismos de sustitución. La procrastinación nos permite desplazar esos estímulos desagradables o difíciles por actividades que nos resultan inmediatamente placenteras. Buscamos completamente el placer a través de esas actividades y dejando de lado lo que realmente necesitamos hacer en ese mismo momento. Entonces, es un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque la persona no tolera ese momento que le resulta inquietante, que no es capaz de afrontar en ese momento. Entonces, la procrastinación se hace a través de múltiples actividades, como por ejemplo, pintarnos las uñas, mirar el móvil, cocinar, salir a correr, salir a caminar, cambiar de conversación, con tal de no afrontar la situación que nos representa algo incómodo. Ya, no conocía no me había pasado por ese punto de vista, del procrastinar como mecanismo de defensa. Yo pensaba que era más bien un asunto de pereza o de flojera. Pero, Giraldine, te pregunto, si digo el refrán al revés, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. En procrastinando sería, no hagas hoy lo que puedes hacer mañana. Si es así, nunca lo voy a hacer, porque es como el alcohólico que funciona y dice, hoy no bebo. Y claro, para él siempre es hoy. De manera tal que si yo estoy procrastinando, siempre hoy voy a dejar para mañana lo que debo hacer. ¿Qué me ocurre entonces, Giraldine? Digamos que yo creo que una de las cosas más difíciles de la procrastinación es que es algo voluntario. O sea, yo lo hago voluntariamente, no es una fuerza externa que me posee y me hace, postergar para luego esa actividad amenazante, como decía Jacqueline, amenazante en el sentido de que o nos aburre o sentimos que no somos capaces, sino que es algo que voluntariamente estamos haciendo, y creo que eso termina atacando la autoestima y la procrastinación se vuelve un problema emocional, más que un problema de manejo del tiempo, de que no tengo la capacidad, sino que no hay una gestión emocional adecuada frente a cosas que sentimos que nos amenazan y terminamos, todo el tiempo justificando que como es amenazante emocionalmente, no la voy a hacer y sigo corriendo la rueda, como decías ahorita, para no enfrentar eso que me causa tanto malestar. Ahora, Jacqueline, cuando decías el mecanismo de defensa frente a situaciones que me resultan incómodas, ¿qué tipo de situaciones me pueden resultar tan incómodas como para no enfrentarlas? Bueno, situaciones en las que hay muchos mecanismos hay muchos mecanismos detrás que subyacen, ¿cierto? Que no conocemos. Quizás muchas veces, como decía mi compañera, muchas veces tiene que ver con la baja autoestima. Si tenemos una tarea que nos resulta difícil y creemos que no podemos hacerlas, todo lo que nos distorsiona nuestra condición, es decir, si pienso que no sé hacerla, si creo que
me va a salir mal, entonces hay mucho bloqueo. Si hay bloqueo, hay escape, y el escape es la procrastinación. Ah, no, pues esto, ni siquiera quiero darme cuenta de esto, sino que inmediatamente hay un grado de conciencia, pero también hay un grado de inconsciencia, porque muchas veces no somos tan conscientes de por qué estamos procrastinando. Es como, no, más tarde lo hago, tal cual, más tarde lo hago, no pasa nada, como para no afrontar esa realidad interna que tiene que ver con los miedos a equivocarnos, con la baja autoestima, ¿cierto? De no voy a ser capaz, con otros mecanismos que subyacen que tendríamos que valorar en terapia muchas veces, o a la reflexión interna, ¿no? Saber qué es lo que me está pasando, por qué no soy capaz de afrontar esa situación, que muchas veces ni siquiera es difícil, que muchas veces aparentemente es pereza, pero tiene que ver otros factores motivacionales que influyen en la persona para que no haga frente a la situación, como no cerrar ciclos, sí, o sea, hay miles de ejemplos que nos resultan bastante difíciles en el momento. La cuestión es que el cerebro busca entretenerse en ese momento, pero entretenerse con actividades placenteras, lo que nos hace más adictivo y lo que se convierte en un hábito. Entonces, dificulta mucho la capacidad de voluntad, el trabajo, el ejercicio que tiene nuestras capacidades superiores para decir, no, yo me siento y me concentro y lo hago. Entonces, pueden ser tareas muy difíciles o muy fáciles, pero que tienen un componente afectivo. Entonces, podríamos elegir 1000 cosas. Cada uno yo creo que tendría que hacer la reflexión de saber por qué está procrastinando. ¿Qué es lo que está evitando? Sería la pregunta. Ahora, si yo debo hacer algo, es porque tengo establecido un compromiso conmigo mismo, con alguien cercano a mí, un compromiso puede ser laboral, ¿verdad? Con un trabajo, un superior o un subalterno, pero tengo un compromiso con alguien, y si no hago lo que debo hacer, estoy cometiendo un acto de irresponsabilidad. Esa irresponsabilidad que implica el procrastinar, ¿qué tipo de consecuencias puede traerme? Más allá de las... Es decir, si no hago el trabajo, me despiden del trabajo, por ejemplo. Uh-huh. Pero, ¿qué otro tipo de consecuencias puede traerme, Geraldine? Fíjate que una cosa también curiosa de la procrastinación es que no siempre se es irresponsable. Se corre la arruga, pero eventualmente o se entrega en el último segundo o se hace la actividad, así sea la mala, con las uñas y los dientes al final, ¿sí? Y entonces la consecuencia es, me salvé, y eso crea lo salvé, mejor dicho, y eso crea como una cosa extraña de, no, pero igual yo soy capaz, no importa si yo no lo hago en el instante, siempre voy a poder responder, ¿sí? Entonces crea una falsa sensación de autoeficacia, de yo sí soy capaz, pero en el último minuto, ¿sí? Entonces se vuelve un círculo vicioso en el que a veces termino considerando que sí puedo, pero tengo que hacerlo al final, y digamos, eso se vuelve recompensante en sí mismo, saber que uno la salvó en la raya, ¿sí? Pero también la consecuencia cuando no se cumple termina siendo una disminución de la percepción que tengo de mí mismo frente a los demás y frente a mi confiabilidad, y eso por supuesto impacta la autoestima. Ya, pero si yo lo dejo para el final y lo resuelvo todo a última hora en la raya, lo más probable es que lo haga mal, ¿verdad? Que termine, como diríamos coloquialmente, mateando el asunto, ¿verdad? Dándole un mateo, y ¿eso no es una irresponsabilidad, Geraldine? Digamos que claro que sí, porque no entregas tal vez la mejor versión de ti mismo o del trabajo o de lo que estés haciendo, pero entregas algo, y también estamos en un mundo a veces tan atareado, donde confiamos en que el otro no está revisando tanto, ¿sí? Que todos estamos todo el tiempo corriendo alrededor de. Lo importante es hacerlo y no gestionar, digamos, esa emoción que se asocia a, digamos, el desagrado o la amenaza de hacer las cosas a tiempo, sino que nos interesa más al final entregar para que la cosa corra y listo. Bien, te pregunto, Jacqueline, si yo tengo un problema de procrastinación puntual con algún aspecto de mi vida cotidiana, ¿cómo puedo superarlo, psicológicamente hablando? Muy bien.
primero tenemos que investigar qué es lo que nosotros nos genera, ¿cierto? Qué malestar nos está generando la tarea o la decisión, ¿no? Porque por cerrarnos no solamente tareas, sino decisiones, para no hacerle frente y para estar todo el tiempo entreteniéndonos con esos estímulos agradables. Es importante que la persona identifique que cuando está procrastinando hay muchas técnicas. Por ejemplo, utilizar en las mañanas, que es cuando nuestra memoria de trabajo, nuestra memoria ejecutiva está en su punto álgido, ¿no? Como lo ha demostrado la neurociencia, la persona puede hacer una lista de actividades donde pueda empezar como con las actividades más difíciles, porque en la mañana, que es el punto álgido del cerebro, puede dar una respuesta mayor, es decir, empezar con actividades muy difíciles para que a lo largo del día la voluntad que va bajando, ¿cierto?, pueda, digamos, hacerle frente a esas otras actividades más relajantes. Entonces, empezar a identificar primero qué factores subyacen de nosotros internamente que nos está dificultando hacer esa actividad, y si además son actividades diarias o decisiones muy difíciles, coger esas actividades en horas muy tempranas de la mañana y empezar por la más difícil. Si no eres madrugador, puedes coger, por ejemplo, la hora donde das el máximo rendimiento. Y bueno, muchas otras actividades que tienen que ver con la prioridad, con el orden, pero sobre todo identificar qué es lo que te está molestando. Ahora, cuando hablamos de procrastinar, hablamos de actividades que implican un compromiso con alguien, ¿verdad? Sea laboral o de otro tipo. No estamos hablando de compromisos intelectuales o afectivos. Me explico. Una cosa es que yo no haga el trabajo que tengo pendiente para hacer en casa, pero otra cosa es que yo no le diga tal cosa que debo decirle a mi pareja o afectivamente a otra persona. Quiero saber si en esos casos también vale el concepto de procrastinar, Geraldine. Sí, creo que sí, totalmente. Al final la procrastinación es la postergación de una actividad que puede ser intelectual, académica, laboral, en cualquier tipo de actividad emocional, de toma de decisiones, como decía Jacqueline, que yo considero o siento como amenazantes, y que entonces en ese momento no lo voy a hacer porque no quiero pasar por esa situación desagradable, sino prefiero sustituirlo con alguna otra cosa, que a veces tampoco es más agradable que la conversación que voy a tener, porque igual está ahí la culpa y moviéndose muchas cosas, pero la sustituyo por otra cosa para no afrontar esa situación en el momento. Claro que sí, procrastinamos decirnos cosas todo el tiempo. Sí. ¿Y eso qué es? ¿Miedo? Geraldine. Digamos, como decía Jacqueline, creo que lo que está subyacente son muchas cosas, pero tal vez el miedo es una emoción muy presente. Es esa sensación de, al final, esto que voy a hacer es tan, digamos, las consecuencias pueden ser tan grandes para mí emocionalmente que no las puedo gestionar. Entonces, esto es un tema de gestión emocional. ¿Y cómo se gestionan las emociones? Bueno, las emociones se hablan, se cantan, se dibujan, se hacen muchas cosas, y también se va a terapia a hablar de estas cosas, porque al final tiene que ver con la persona, con cada uno de nosotros, y la sensación que tenemos de si podemos o no afrontar las cosas que nos duelen y que nos resultan incómodas. Ya, el tiempo se nos vino encima, así que te voy a dejar, Jacqueline, la palabra ya a manera de cierre para concluir, por favor. Bueno, pues invitarlos a todos a que tengan en cuenta el tiempo, ¿no? O sea, autoconocerse profundamente. Básicamente es que por eso yo hablo de la procrastinación como mecanismo de defensa, porque normalmente estamos huyendo de nuestras propias sensaciones desagradables. Entonces muchas veces es hacer frente a esa sensación desagradable y ver que no es tan grave la situación. Si subyacen otros efectos, como es que tengo creencias sobre mí muy limitantes, muy distorsionadas, pues también los invito a que hagan frente a esto y tomen el mando de la vida. Tomen el mando de la vida. Está buena la frase. Muchísimas gracias, Jacqueline, por atendernos en el programa de hoy. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Geraldine, por estar con nosotros. Muchas gracias, César. Buen día. Buen día. Jacqueline Quintero en Barcelona y Geraldine Sharaf en Bogotá, ambas psicólogas clínicas.
Hacemos una pequeña pausa y al regreso conversamos con Eugenio Martínez sobre la propuesta de leyes, de reforma de leyes electorales hecha por Jorge Rodríguez. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. El presidente de la Asamblea Chavista, Jorge Rodríguez, inicia hoy un nuevo diálogo político para reformar las leyes electorales en Venezuela. Amenaza con dejar por fuera de las candidaturas en las elecciones parlamentarias regionales y municipales a quien considera llamó a golpes de Estado en Venezuela. ¿Qué es lo que pretende Jorge Rodríguez? Vamos a Washington. Allí está el periodista Eugenio Martínez. Eugenio, muy buenos días. Gracias por atendernos. César, un gusto escucharte. ¿Qué pretende Jorge Rodríguez, Eugenio? Lo que se ha propuesto es hacer una reforma de todas las leyes electorales, la ley orgánica de procesos electorales, la ley orgánica del poder electoral, la ley orgánica de partidos políticos. Esto va mucho más allá de lo que se ha intentado en el pasado de tratar de que no participen en los procesos electorales quienes no firmen un papel diciendo que reconocen los resultados que anuncia el Consejo Nacional Electoral. De hecho, lo que vimos ayer en la OEA, con el Centro Carter mostrando algunas de las actas que se imprimieron el 28 de julio, pudiese dar pie, o seguramente va a dar pie, a que en esta reforma que se intenta hacer de las leyes electorales, se diga que nadie más puede tener acceso a las actas que se impriman en las máquinas de votación, porque al fin y al cabo, las actas que se han publicado dejan en evidencia al Consejo Nacional Electoral. ¿Qué puede ocurrir? Porque él convocó a todos los que participaron en las elecciones, pero ya la plataforma unitaria dijo que no va a asistir. Bueno, no es la primera vez que se hace un diálogo entre el Partido Socialista Unido de Venezuela y los partidos que han sido cooptados por el Tribunal Supremo de Justicia, la Acción Democrática de Bernabé Gutiérrez, en fin, no es la primera vez que esto ocurre. Seguramente van a avanzar en un acuerdo de reforma electoral que solamente va a beneficiar o que va a intentar darle de alguna manera espacios políticos a estos partidos cooptados en el año 2025. No hay que olvidar que las elecciones del año que viene, que son de alcaldes, de gobernadores y de parlamento, es parte de la estrategia del gobierno de Nicolás Maduro para tratar de normalizar de alguna manera la situación en el país. Sin embargo, si la plataforma unitaria decide no participar, esa estrategia empieza con una pata coja, por decirlo de alguna manera. Diosdado Cabello, en su tono malandreado ese que utiliza en su programa, soltó que a lo mejor se podrían hacer en diciembre. ¿Cuán factible ves eso, Eugenio? Antes del 28 de julio ya se hablaba que el interés del gobierno venezolano era adelantar las elecciones de gobernadores para el mes de diciembre. Seguramente siguen pensando que la mejor forma de pasar página del 28 de julio es adelantar elecciones para meter a la oposición venezolana, a la sociedad civil, a la comunidad internacional en el debate sobre si se participa o no en unas elecciones de gobernadores cuando no se ha resuelto lo que tiene que ver con el reconocimiento de los resultados reales de la elección del 28 de julio. En todo caso, pareciera que al día de hoy que hablamos, la oposición venezolana en torno a la plataforma unitaria no va a participar de este tipo de proceso. Siendo así, ¿en qué contexto nos encontramos entonces? Porque las elecciones perdieron, por lo visto, todo sentido. El voto, si no se resuelve el 28 de julio, los resultados en torno al 28 de julio, evidentemente el gobierno de Nicolás Maduro vacía el voto de todo sentido como instrumento de resolución de conflicto en Venezuela. Ahora, todavía estamos a tiempo, antes del 10 de enero, para encontrar una solución al 28 de julio. Creo que ayer lo que se vio en la OEA con el Centro Carter es muy valioso, porque se muestran algunas de las actas que se generaron el 28 de julio. Yo, sobre ese tema, yo quisiera resaltar que no son las actas de la oposición,
son las actas del Consejo Nacional Electoral que se le entregaron a los testigos de la oposición, porque buena parte de la petición de la comunidad internacional, especialmente de Europa, ha sido que se muestren las actas, y probablemente esa era la petición correcta el 29 de julio. 60 días después, pedir que se muestren las actas es insuficiente porque las actas existen. Por ejemplo, yo tengo aquí también un acta del 28 de julio, papel oficial del CNE, todas las normas de seguridad, código QR, en fin. Las actas existen. El 28 de julio se emitieron prácticamente 120.000 actas, entendiendo que se imprimen 4 ejemplares originales por cada mesa. Las actas existen. Ya pedir las actas no tiene sentido. Lo que hay que pedir es que se valide el resultado que está en cada una de las 30.000 actas iniciales de cada una de las mesas que se habilitaron el 28 de julio. Pedir entonces que se reconozca a González Urrutia como presidente electo. Como paso previo, que se validen los resultados que están en las 30.000 actas que se imprimieron el 28 de julio, para que a partir del resultado del 28 de julio se reconozca efectivamente quién ganó en ese proceso electoral. La señora Lincoln, ayer en la OEA, la misma que fue recibida con sonrisas y halagos por Elvis Amoroso y por el general Padrino López, que la elogió al Centro Carter como una organización sumamente seria para la democracia, estaban felices con el alto mando. Esa misma señora fue la que mostró ayer las actas. ¿Cómo quedan entonces Amoroso y Padrino, por citar a las dos personas con las cuales ella hizo noticia en Caracas? Bueno, desde el mismo momento en que el Centro Carter, después del 28 de julio, dijo que no podía avalar los boletines que había anunciado Elvis Amoroso, se entró en una campaña de descrédito del Centro Carter, cuando el Centro Carter había sido desde el año 2003, 2004, desde el referendo revocatorio de Hugo Chávez, prácticamente uno de los principales baluartes, principales puntos de apoyo de la narrativa del gobierno venezolano sobre el sistema electoral. Algo similar pasó con el panel de expertos de Naciones Unidas y con el informe preliminar del panel de expertos de Naciones Unidas. En todo caso, los ataques que se hagan a Jenny Lincoln, al Centro Carter, al panel de expertos de Naciones Unidas, no pueden borrar el hecho que, claro, que ahí está, las actas existen, las actas están, se pueden auditar, y lo que se necesita es que alguien tenga la voluntad política de validar las actas y validar los resultados que están en las actas. Ya. Eso es reconocer la derrota. Eso es reconocer la derrota, pero también reconocer que tiene que abrirse un proceso de negociación para dar garantías a los derrotados de cara a los procesos electorales del año 2025, porque se necesita reformar por lo menos el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral para que no vuelva a ocurrir lo del 28-29 de julio en adelante, cuando la autoridad electoral se niega a realizar las auditorías necesarias y se niega a publicar los resultados de cada una de las actas que se generaron el 28 de julio. Eugenio, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Saludos. Eugenio Martínez es periodista venezolano, experto en el tema electoral venezolano. Nos habló desde Washington. 10:30. Las noticias de este momento en Conexión Radio. La NASA apagó uno de los instrumentos restantes de la Voyager 2 para mantener en funcionamiento la vieja sonda espacial. Las Voyager se lanzaron en 1977 y ahora se encuentran a 12.800 millones de millas de distancia fuera del sistema solar, y son los primeros y únicos objetos creados por el hombre que llegan al espacio interestelar. Pero sus baterías de plutonio se están degradando lentamente. Después de que las sondas pasaron por los planetas exteriores, la Voyager 2 dejó atrás a Neptuno en 1989. Algunos instrumentos se apagaron para prolongar su vida útil. La NASA espera que apagar su instrumento de plasma que mide el flujo del viento solar y otras trazas de materia permita que la máquina siga funcionando después de su cumpleaños número 50,
antes de perder completamente su energía y dar vueltas en el frío y la oscuridad para siempre. Vamos ahora a conversar con el cineasta José Luis López Linares, quien nos presenta la película documental Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza. José Luis, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por estar ahí conmigo. A ver, hay una leyenda negra sobre la conquista y la colonización de nuestro continente que aprendimos en la escuela y que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Tan arraigada está que, por ejemplo, el señor Andrés Manuel López Obrador, que es un populista de librito, ha exigido al rey de España que pida excusas, que se disculpe por todo lo que hizo el reino de España en los tiempos de Carlos V, en el siglo XVI y después Felipe II y demás. La señora Sheinbaum está también en la misma tónica y habla de España como invasor. En la película, por lo que he podido ver, tú planteas exactamente lo contrario. ¿Qué es? Bueno, la verdad es que yo creo que debemos empezar a dejar de mantener esos tópicos que se han creado, esa gran mentira de la historia que se ha unido, que se ha hecho fundamentalmente para dividirnos, ¿no? Mi idea es que somos 600 millones de habitantes del planeta, que tenemos, además de una lengua en común, el español, tenemos una religión en común, tenemos una forma de estar en el mundo común, y que realmente si estuviéramos más cerca unos de otros nos iría mejor a todos. Entonces las estrategias de división son siempre pues enfrentarnos a unos con los otros. Evidentemente es algo que históricamente pedir perdón por algo que ni siquiera fue así, porque realmente los conquistadores de México, que no era México, que era un imperio mexica que ocupaba una parte central de México, no fueron los españoles, fueron porque había 600, 700 españoles. Eran incapaces de derrotar, por muy torpes que fueran y malvados, no podían derrotar a un ejército de más de 100.000 mexicas, ¿no? O sea, realmente los conquistadores de México fueron los tlaxcaltecas, en el fondo. O sea, serían ellos los que lograron con Cortés derrotar al imperio mexicano. Hay una biografía sobre Hernán Cortés de el historiador mexicano Juan Miralles Hostos, cuyo título ya te dice mucho. Hernán Cortés, inventor de México. Es decir, México no existía, existían los mexicas, los aztecas, que tenían oprimidos a todos los demás pueblos, y mucho del talento de Cortés fue político, de poderlos unir en contra de Moctezuma y demás. Ahora, el señor López Obrador, por ejemplo, y la señora Sheinbaum casan esta pelea absolutamente extemporánea y sin sentido. Eso se llega al día de hoy en estos tiempos políticos de polarización. ¿Qué rol puede jugar tu película? ¿O qué pretendes que logre tu película? ¿Perdón? ¿Que no? Sí, ¿qué pretendes? Perdiste. Pregunto que en estos tiempos políticamente polarizados de hoy, ¿qué pretendes que logre tu película? ¿Cuál es tu aspiración? Bueno, mi aspiración es que precisamente que no nos dejemos engañar por estas por intereses intereses que realmente conviene geopolíticamente tenernos desunidos a los 600 millones de hispanos en el mundo, ¿no? Mi idea es que
es que lo que yo pretendo con la película es que nos demos cuenta, que volvamos, que nos descubramos a nosotros mismos, que nos descubramos entre todos, mexicanos, españoles, peruanos, estadounidenses. O sea, que nos descubramos la hispanidad que tenemos en común. Porque, como decías antes, Cortés no solo derrotó políticamente a Moctezuma, España creó el mestizaje. México es un país mestizo, sino antes de llegar Cortés, ahí no había ningún mestizaje. O sea, realmente México es el resultado de la unión de esos dos pueblos, de Europa y de América. Eso es la hispanidad. Y eso es lo que lo que yo quiero defender y explicar. O sea, simplemente mostrar. La película lo que he querido es mostrar lo que tenemos en común de grande, lo que hemos construido. Date cuenta que hasta el sur, hasta Río Grande, hasta la frontera, hasta el Río Bravo, hay 22 ciudades patrimonio de la humanidad. Al norte solo hay una. Tenemos una riqueza entre todos que es extraordinaria. Tenemos que ser conscientes de eso y dejarnos de mentiras, de contar la historia de una manera que no responde a nuestros intereses, sino justamente a los contrarios, a los de los que nos quieren tener divididos. Pero la película trata de mostrar eso. ¿Y cuándo la podemos ver? ¿Dónde la podemos ver? Pues se estrena en México, se estrena el 17 de octubre. Y aquí, en Miami, donde estamos ahora, se estrena el 4 de octubre. ¿Mañana? Se estrena en 60... mañana se estrena, sí. Sí. Se estrena en más de 60 ciudades de Estados Unidos. Y bueno, aquí estará en los cines la cadena Regal de cines en Miami. Muy bien. Bueno, habrá que verla y la vamos a ver con muchísimo interés. La has hecho como última pregunta, pensando en el público hispanoamericano o en el público allá en la península. La he hecho... Bueno, yo es que pienso que hispanoamericanos somos todos, que España no es más que un trocito de Hispanoamérica, ¿no? Que se rompió como todos los demás, pero que no somos en el fondo tan distintos, sino hay tantas cosas que tenemos en común. Y la he hecho pensando en América. La otra película, la película anterior que hice con este tema, que fue España, la primera globalización, era una película que estaba más enfocada a la leyenda negra antiespañola. Pero esta película la hemos rodado en muchos países de Hispanoamérica, la hemos rodado en México, en Perú, en Bolivia, en Venezuela, en Estados Unidos. Y entonces es como dice el título, que es un préstamo a Rubén Darío, Canto de vida y esperanza, ¿no? Es cantar lo grande que hemos hecho juntos y la esperanza de que nos demos cuenta de eso y actuemos en consecuencia. Muy bien. Bueno, la veremos con muchísimo interés. José Luis, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Muchas gracias. José Luis López Linares cuenta con una extensa filmografía que ha sido galardonada con 3 premios Goya, premio Ondas y una nominación a los premios Emmy. Es el director del documental Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza desde mañana en los cines de Estados Unidos. Son las 10:41 de la mañana. Una pequeña pausa y al regreso ya don Fernando Arriaza entró al estudio para que hablemos un ratito de pelota y los playoffs. Ahora que ya se perfila la cosa y hay eliminados. Ya regresamos. Esta noche a las 9, una nueva emisión de Con Gladys Rodríguez por TVV Network. Esta noche Gladys analizará la crisis de migrantes y refugiados venezolanos que supera incluso al desplazamiento de países en guerra como Ucrania. ¿Cómo debe responder la comunidad internacional ante este desafío? Gladys también hablará sobre las nuevas restricciones impuestas por Maduro para el ingreso de venezolanos al país con documentos vencidos.
Eso esta noche a las 9 con Gladys Rodríguez. Y antes, a las 8 de la noche, en vivo de lunes a viernes, la última con Carla Angola por TVV Networks. 666. Dígalo, don Fernando, bienvenido al estudio. Lo decimos, cómo no, con muchísimo gusto. Gracias, César Miguel, un gusto saludarte y a toda tu audiencia. Ya tenemos eliminados. Los Astros, que eran favoritos, quedan por fuera ante los Royals. Los Bravos también por fuera. Los Orioles, sí, que tuvieron una campaña tan destacada. Sí. Bien, ¿qué viene ahora? 2 años seguidos los Orioles, en los que han sido un equipo muy sólido en temporada regular, pero no han podido ganar un juego en la postemporada. Para mí es una gran decepción lo de los Orioles. Y vaya, se sublevó la división central, la supuestamente débil división central de la Liga Americana, porque tiene 3 equipos en las series de división. Van a enfrentarse entre sí los Tigres de Detroit y los Guardianes de Cleveland, y los Reales de Kansas City, que pasan a enfrentar a los Yankees de Nueva York. Esa era al principio de la temporada considerada la división débil. Bueno, tiene 3 mira tú, equipos presentes allí. ¿Y cómo ves esos duelos? Guardianes, Royals, Yankees, Guardianes, Tigres y Reales Yankees. Sí. Detroit ya dio la gran sorpresa. Eliminó a Houston. Houston lucía de nuevo como un gran equipo para avanzar. Sí. 7 años seguidos jugando la serie por el campeonato de la Liga Americana. Un récord para el joven circuito. El récord absoluto es de los Bravos de Atlanta con 8. Desde 2016, la última vez que no jugaron la serie por el campeonato fue en 2016, los los Astros de Houston. Y entonces Kansas City, en este caso Detroit, da esa gran sorpresa eliminándolo a los Astros en 2 juegos. Ya el próximo duelo contra los Guardianes en la temporada regular terminó 7-6. Ese duelo a favor de Cleveland, pero muy parejo. Ya para mí, lo que haga de aquí en adelante Detroit, sobre todo en esa serie contra Cleveland, ya no sería tan sorpresa como el hecho de haberse metido en la postemporada. Vaya, en julio, el 31 de julio, ellos tenían 5 juegos por debajo de 500, estaban a 8 juegos del tercer comodín y vendieron. O sea, salieron de Jack Flaherty, que era su segundo mejor pitcher, y salieron de otros jugadores, no para reforzarse, sino para bajar nómina, ya pensando en el año siguiente. Y sin embargo, dieron un vuelco a su temporada y se metieron contra todo pronóstico en el playoff, y contra todo pronóstico eliminan a Houston. Ya eliminar a Cleveland para mí ya no sería tanta sorpresa. Y la otra serie da la impresión de que se han configurado, se han alineado las cosas para que los Yankees sean los que prevalezcan. Tienen rato que no van a una serie mundial. Creo que tienen el mejor equipo en el papel de los 4 que están en las series de división. Vienen de una gran temporada, ¿no? Una gran temporada, fue el equipo con mejor récord en la Liga Americana, y me parece que tienen los ingredientes, los Yankees, que en un tuit que puse hace algún tiempo, decía que se me aparecían a estos personajes de novelas Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ajá. Porque un día los Yankees lucían como el mejor equipo de las grandes ligas, pero al día siguiente lucían como Mr. Hyde o como Dr. Jekyll, transformado y con una personalidad completamente distinta. A ver qué personalidad muestran ahora en esta serie los Yankees. Gleyber Torres y Osvaldo Cabrera son los criollos que están con los Yankees, y bueno, es el equipo los Royals del gran Salvador Pérez. También está allí Carlos Hernández y Ángel Serpa. Sí. Y en la otra serie con los Guardianes es Andrés Jiménez, que ha tenido una maravillosa campaña. También está Pedro Ávila, Brian Rocchio y Keider Montero con los Tigres de Detroit. Sí. Curioso que los Tigres pasan justo el año en que ya no está Miguel Cabrera. Oh, ¿no? Sí, al año siguiente del retiro de Miguel Cabrera. Yo creo que es una mera coincidencia y nada tiene que ver, pero sí no deja de ser un poco cruel, porque mira que Miguel tenía afán y amaba la postemporada. Esa llave alrededor de la segunda de los Guardianes de Cleveland venezolana, de Jiménez y Rocchio, da gusto verlos jugar defensivamente. Sí, señor. Son 2 de las mejores
vaya, es una de las mejores combinaciones o llaves alrededor de la segunda en todas las grandes ligas con las habilidades defensivas que muestran. Lamentablemente se quedaron fuera dos estandartes de sus respectivos equipos, José Altuve con los Astros, que dio un solo hitcito en la postemporada y con ese hitcito escaló una posición más en el historial de playoff de más hits, desplazando a Manny Ramírez, y ya le quedaron por encima nada más Bernie Williams y Derek Jeter, pero no pudo sumar mucho más este año, y Anthony Santander, que viene de un campañón, se quedó fuera con Orioles, sí. Hablemos de la Liga Nacional. Están los Phillies, que han hecho una temporada también extraordinaria. Ha quedado por fuera los Bravos, quedaron por fuera también, sí, todavía Milwaukee y los Mets van a definir hoy. Es la única serie que fue a un tercer partido. Sí, señor. ¿Y cómo ves allí las posibilidades de los Mets del Gran Mendoza? Oh, sí. Ya haber clasificado contra todo pronóstico a los Mets a la postemporada es un gran mérito para un manager novato. Y cómo ha funcionado el equipo, cómo ha solventado dificultades, cómo tempestades que han venido ocurriendo en la campaña las logró manejar sin mostrar nunca sobresalto ni pánico, con una personalidad muy definida, con una tranquilidad que no parece de un manager novato. Aquí está enfrentándose un manager novato con un novato deslumbrante también venezolano en el caso de Jackson Chourio, que si nos ponemos a enumerar 20 añitos apenas. 20 añitos y cumplirá 21 en marzo del año que viene. Ayer dio 2 jonrones, y si nos ponemos a enumerar los listados a los cuales ingresó como uno de los peloteros más jóvenes en dar 2 jonrones en un juego de postemporada, nos pasamos aquí el resto del programa y el Expreso Deportivo también hablando de eso, porque es que realmente es una lista inmensa. Entonces, quien gane hoy, en cuanto a Venezuela, va a tener un muy buen representante. O Mendoza va a estar en la serie de división con sus Mets, o Jackson Chourio va a estar en la serie contra Filadelfia con sus Cerveceros. Y los Padres lucen muy bien, César Miguel. Eliminaron a los Bravos. Es un equipo que tiene un gran balance en todos sus departamentos, en su estructura. Ayer Robert Suárez lanzando rectas de 102 millas. Salva el juego, protegiendo ventaja de una carrera. Y van contra los Dodgers en una serie de esas de difícil pronóstico y de enorme calidad en cuanto a los rivales que están frente a frente. Claro, porque muchos han hablado de que se llegue a la Serie Mundial, esa clásica que enfrentaba a Dodgers con Yankees, ¿no? Sí. Que es una rivalidad que viene desde cuando los Dodgers estaban en Brooklyn. Así es. Y después se prolongó en los tiempos de los Yankees de los 60 y los Dodgers de Tom La Sorda, en fin. ¿Tú crees que se llegue a esa Serie Mundial? Es posible. Si los Dodgers doblegan a los Padres, me parece que es un escollo durísimo. San Diego le ganó la serie particular en la temporada regular 8-5 y se sacudió un yugo que tenían los Dodgers sobre ellos. Ya mentalmente los Padres llegan fortalecidos a esta serie. Y si tú me obligas ahora mismo a poner una ficha, yo creo que San Diego tiene una muy buena probabilidad de eliminar a los Dodgers, que están disminuidos en cuanto a su picheo abridor de cara a esta serie, que ahora es de 5-3, ya no de 3-2 como la serie de comodines. Sí. Pero si los Dodgers logran solventar este escollo de los Padres, es factible que sí se dé esa serie mundial entre Los Ángeles y Nueva York, porque sí creo que los Yankees tienen un favoritismo más o menos claro en su transitar por la Liga Americana. Pero no hemos hablado de ese super equipo que son los Phillies. Es cierto, es cierto. Probablemente el equipo con mejor picheo en esta postemporada es el de los Phillies de Filadelfia. Tener a Zach Wheeler, a Aaron Nola, de número 3 al venezolano Ranger Suárez, tener profundidad en el picheo abridor, una ofensiva realmente capacitada, un bullpen también sumamente eficaz, genera, así como los Padres, un equipo de gran balance. Creo que los equipos que muestran ahora mismo un mejor balance en todos sus departamentos son los Padres y los Phillies. Y los Phillies vienen ya desde hace un par de años amenazando. Sí, señor. Bueno, hay que cortar la conversación porque después viene un programa muy importante. Con un tal Fernando Arriaza. Y Pedro Ricardo. Dejamos lo de Chourio para lo del Expreso, porque nos vamos a llevar como media hora con eso. Así es. Fernando, muchas gracias por venir. Siempre un gusto, San Miguel. Muchas gracias, don Fernando Arriaza. 10:54. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general,
María Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono. Quien tuvo el gusto de hablarle es César Miguel Rondón.